es que todo eso que brilla es el 4% de la materia del universo. Que hay como un 26% de materia oscura y un 70% de energía oscura, que son dos nombres para no tenemos idea uno, no tenemos idea dos. Entonces mi ejemplo era, imagínense que alguien va a hacer un examen y dice yo estudié el 4% de la materia. ¿No? Uno diría, bueno, está presente, ¿no? Eso es lo que sabemos los físicos de qué está hecho el universo. Con suerte el 4%. ¿No? Entonces yo creo, entonces yo lo que les digo a los estudiantes es, imagínense, tienen un mundo por delante, no entendemos nada. ¿Sí? Está abierto, vengan con ideas, métanle donde busquen, van a encontrar que no sabemos. Y entonces, no, porque cuando yo estudié en la UNAM hace 40 años, el discurso era, mira, ya esto está hecho, está construido, entendemos, ahora falta calcular los detalles. Entonces lo que queda es talacha, es aplicar, porque de veras tenemos la explicación de cómo son las cosas, y falta ajustar algunos detallitos. Y bueno, yo creo que la historia que podemos contar, y también de vuelta tiene que ver con el momento, con el posmodernismo, con un montón de cosas, ¿sí? Que permean de muchos lados. Entonces sí, yo creo que este es a nosotros, en nuestra comunidad, en este espacio, nos toca esto de la incertidumbre. Sí, recuerdo un poco también era una entrevista que vi hace relativamente no mucho, con Richard Feynman, y que hablaba sobre la importancia de, pues sí, de como poder aceptar que uno no sabe y preguntarse. Yo le decía, lo mejor para mí me puede pasar como físico es no saber, ¿no? Y hacía también esta frase que luego fue famosa de, si alguien sabe o dice entender perfecto la física cuántica, entonces no entiende nada, ¿no? ¿Alguien más por allá? Así muy rápido, aprovechando un poquito de Jorge, que además lo felicito, es una explicación muy amplia y muy completa de todo, ¿no? Muy agradable además, ¿no? Los que estudiábamos ingeniería, más o menos en esa época, es un poquito antes tal vez, te decían ya hacia el final de la carrera, y las matemáticas que estudiaste con tanto ahínco y con tanto entusiasmo no sirven para nada, ¿no? Lo importante aquí es que calcules, ¿no? Que hagas esto, que esto es lo práctico y que esto es lo que sirve. Entonces queda uno así como fuera de la realidad, ¿no? Creo yo que pues hay muchas cosas que nos ha dado Jorge en este día muy interesantes. Es una visión no solo de la física o de la ciencia en general y la combinación con el zen y la meditación, que realmente más que una instrucción o una experiencia es una oportunidad de poder pensar las cosas de maneras diferentes, ¿no? Como para seguir estudiando, seguir aprendiendo, y ojalá tuviéramos la posibilidad de continuar este evento, por ejemplo, que ahorita es de una hora y media, que fuera, digamos, continuo, ¿no? 8 horas, ¿no? Para poder una medida, ¿no? 8 horas diarias, pero con Jorge, con nuestro mentor. Muchas gracias, sí, muchas felicidades. No sé bien cómo estructurarlo eso, pero bueno, son dos cosas. El 4% que usted dice es una teoría de que es el 4%, porque todavía no se sabe todavía cuál es el universo completamente, ¿no? Dijo usted que las luces del universo son el 4% de eso, pero realmente, ¿cómo alcanza a saber que sí son el total de esas luces? No sabemos, es como para podernos dar como encasillar de que es el 4%, pero en realidad no sabemos cuánto es el total, ¿no? ¿Podría ser? A ver, un poquito la cosa es así. Se ven las galaxias, o sea, de hecho hay millones de galaxias, y muchas de estas galaxias están rotando, ¿no? Hay galaxias elípticas, galaxias en espiral, como la Vía Láctea en la que estamos nosotros, y se las ve y se puede ver que rota. Y se ve, hay formas de medir, o midiendo la luz que emiten, a qué velocidad están rotando. Y si uno supone que lo que brilla es lo que hay de materia, y usa los cálculos usuales de la teoría de la gravedad de Newton o la relatividad general, cualquiera de ellas, no se puede explicar por qué rotan así. Entonces uno dice, tiene que haber mucha más masa para tratar
de explicar con la física que conocemos por qué las galaxias rotan a la velocidad que rotan, y eso hay medidas por muchísimos lados, ¿sí? Se necesitaría que haya mucho más materia y mucho más extendida, o sea, porque las galaxias, las regiones brillantes están muy al centro y hacia afuera hay menos estrellas. Sin embargo, para explicar por qué rotan como rotan, se necesitaría que la materia esté extendida tanto en las regiones que brillan como en las que no brillan. Por eso se le dice materia oscura, porque dice, bueno, debe haber una materia que no brilla. Entonces, lo primero que le dije, bueno, capaz que son como planetas, como Júpiter, que no brillan, pero están ahí, pero se han hecho búsquedas específicas y hay, pero muy poquitos, entonces eso no es. Entonces, lo que está pasando es que o hay una materia totalmente desconocida, que es lo que explica por qué las galaxias rotan como rotan, o la física a nivel de las galaxias es diferente de la que tenemos acá. Entonces, ya, y por supuesto hay gente investigando en todas las direcciones, ¿no? Si hay colegas muy creativos que inventan todo tipo de teorías, pero esencialmente, o sea, lo que hay es observaciones muy directas, con medidas muy bien hechas y con estos nuevos, digamos, bueno, ya no tan nuevos, tienen 20 años el Hubble ahí, con los telescopios espaciales y con los radiotelescopios y todo, hay mucha información de lo que está pasando allá afuera, sobre todo de cómo se mueven, ¿sí? Y no hay ninguna explicación consistente de por qué se mueve así. Y de hecho se ve que el universo está en expansión y para explicar esta expansión, ¿sí? Es decir, hay todo lo que, es decir, lo que vemos no alcanza. Entonces puede ser que haya una materia totalmente desconocida, diferente de todo lo que estamos hechos nosotros y esto. Puede ser que haya unas fuerzas desconocidas y puede ser que haya muchas más cosas desconocidas, pero mi punto es solamente que, digamos, no es una cuestión de que, bueno, debe haber más cosas aparte de lo que vemos. Es decir, es mucho más fuerte, no podemos explicar las observaciones, un conjunto, miles y miles de observaciones, con lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿eso es nuevo? No, pasa todo el tiempo. O sea, así vino la revolución anterior, ¿no? Es decir, a fines del siglo XIX había una cierta ilusión de que se entendía y había algunas cosas que no se entendían. ¿Sí? Y esas pocas cosas que parecían unos huequitos dieron lugar a una mirada totalmente diferente que es la física cuántica. ¿Sí? Y ahora ya no son unos huequitos. Es decir, en la segunda década del siglo XXI vemos unos agujeros. Y así como es en macro, también es en micro, ¿no? Por lo que entendí, hay muchísimas cosas que en micro no conocemos. Se puede explicar lo poco que conocemos y la cuestión de las ciencias es tratar de explicar más de lo que se conoce, ¿no? Sí, en lo microscópico hay una diferencia, que es que todo lo que medimos coincide perfectamente con lo que podemos calcular cuando podemos calcular, digamos. Lo que podemos calcular también está limitado por las computadoras, por una serie de cosas, pero ahí no hay ninguna divergencia. De hecho, es notable. O sea, a la gente le podrá gustar o no, incluso entre los físicos, la mecánica cuántica, ¿no? Pero más allá de los gustos, que funciona. ¿Sí? Entonces, de alguna forma la comunidad está fuera de discusión y el argumento es la tecnología. O sea, algo que da lugar a tanta tecnología que permea nuestro mundo, bueno, se ve que no funciona. ¿Sí? Y ahí el problema, desde mi perspectiva, es que no tenemos palabras para hablar de eso. O sea, ¿qué es eso? Entonces, digamos, los ingenieros electrónicos trabajan con electrones, de ahí viene la palabra electrónica, ¿no? Dicen, ¿qué es el electrón? Bueno, cada uno se imagina algo, ¿sí? Pero los diodos funcionan, y los diodos y los chips, todo eso,
y los cálculos que se hacen funcionan, y la ingeniería funciona, la ciencia de materiales funciona de maravilla. Ahora, ¿qué es? Es decir, de veras, si la pregunta, ¿qué es un electrón? Hay congresos cuyo título es ¿qué es el fotón? ¿Sí? Y uno dice, bueno, a ver, para mí, para lo que yo necesito, es eso que represento con esta expresión sencilla, listo. Y está bien, me funciona. ¿Sí? Es decir, para lo que yo necesito es esto. ¿Sí? Igual, como si yo dijera, el complejo de Edipo es que los niños se enamoran de su mamá. Bueno, está bien, para uno, para la visión de primaria de alguien ignorante debe ser eso. Para alguien que sabe de temas, es un poquitito más complicado, ¿no? Pero bueno, si tú quieres, está bien, digamos, con eso, si total eres físico, ¿para qué lo vas a usar? ¿No? Alcanza. ¿Sí? Entonces, más o menos lo mismo. ¿Sí? Es decir, por supuesto, todos, cuando tenemos que usarlo, pues lo ponemos en algún lugar y lo usamos. ¿No? Entonces, lo que a mí me ha ido pasando es que, digamos, yo sí me quise creer que entendíamos que había explicaciones sencillas para las cosas. Y lo que me pasa, y supongo que le pasa a todos los que miran profundamente, que cada vez que mira profundamente dice, wow, esto es muchísimo más complicado de lo que yo creía. ¿No? Justo lo que dice, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Entonces simplemente, ahora, yo también contigo comparto, cuando yo empecé a estudiar física, yo estudié, justo dije, voy ahí, porque ahí sí hay certezas, ¿no? Y bueno, lo que les vengo a contar es que lo que yo he encontrado después de 40 años de estar ahí, es que ahí tampoco hay certezas. Empezando por una anécdota, ahora que venía a la conferencia, el chofer del trole donde venía traía el radio y escuchó una canción de José Luis Perales. Oh Señor, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Y vengo y encuentro que la conferencia comienza con eso, o sea, empecé la conferencia con una sincronicidad, con eso de que, y entonces me bajo del trole, vengo caminando y digo, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Y bueno, ahí filosofando en el camino, digo, es que es como una certeza incierta y una incertidumbre cierta, o sea, paradójico. Y mi comentario es y la pregunta, escuché en un tiempo que en algunas de las universidades de Estados Unidos donde se estudia física pura, no sé si en Princeton o alguna de esas, que se comenzó a tener un espacio donde los investigadores tenían oportunidad a meditar y que entonces a través de esos espacios de meditación, pero dentro de su misma formación como investigadores y como físicos, tener ese espacio como para que se abrieran líneas de investigación que no eran las congeladas o los marcos teóricos tan firmes y que se abrieran otras ventanas. Una especie, yo interpreto, como más bien dejarse encontrar en lugar de buscar. Entonces eso me suena como mucho de la experiencia que nos acabas tú de compartir, ¿no? Entonces, ¿será que realmente en las universidades puedan estar esos dos espacios, los espacios de los cálculos matemáticos, de las certezas, y por otro lado ese espacio abiertísimo a dejarse encontrar, ¿no? En el Instituto de Ciencias Nucleares, bueno. desde hace 4 años, los viernes de 3 a 5 de la tarde nos sentamos a meditar un grupo de investigadoras, investigadores, técnicos, personal de apoyo. ¿Sí? Al principio debo reconocer que me sentí esta imagen de saliendo del closet. Sí, muy bueno. ¿Qué iba a pasar? Y no pasó nada, entonces poco a poco me fui dando cuenta que el ruido era el ruido de mi cabeza, ¿no?
Y los comentarios de los colegas, digamos, muchas veces yo escucho colegas que me dicen, ay, ¿sigues teniendo ese grupo de meditación? Sí. Dice, ay, yo necesitaría ir, pero estoy muy estresado, tengo muchas ocupaciones, no puedo. Qué lástima, pues justo este es el lugar para no estar tan estresado, pero estás tan estresado que no puedes desestresarte. Y de golpe la gente llega, de golpe estudiantes, un grupo pequeño, pero ayer éramos 9 meditando, ¿no? Pero tenemos ese espacio y el Instituto de Ciencias Nucleares, para mi alegría, aguanta. Ha aguantado 4 años tener públicamente, con un cartelito por todos lados, un espacio de meditación zen. ¿Sí? El instituto aguanta eso, cual es una buena noticia. ¿Sí? Y si quieren ver, hay un colega de Viena que se llama Anton Zeilinger, Z-E, Zeilinger, ¿sí? Creo que se dice Zeilinger, que tiene unos videos en YouTube buenísimos. Él es uno de los expertos mundiales en óptica cuántica, esta cosa de los fotones y todo eso, y ha hecho experimentos muy, muy importantes para la tecnología, para entender, pero también se pregunta muchas cosas. Entonces hay unos videos, si buscan Zeilinger Dalai Lama, van a ver que hay un par de videos preciosos donde se juntan el Dalai Lama y algunos de sus monjes con Zeilinger y algunos de sus colegas. Y entonces tiene varias cosas increíblemente hermosas. Una es que Zeilinger lleva un pequeño detector que hace clic, clic, clic cuando apunta a la luz y no hace tanto clic, y dice, estos clics que está escuchando son los fotones. Y el Dalai Lama le dice, ¿esos son los fotones? ¡Juá, juá, juá! Se ríe de una forma, nunca he visto a nadie reírse tan lindo como el Dalai Lama. Es delicioso porque es realmente como un niño disfrutando. Y en algún momento de esa conversación, Zeilinger le dice, ¿sabe por qué nosotros venimos a hablar con ustedes? Dice, porque estamos buscando por todos lados, porque no entendemos. ¿Sí? Y bueno, y abre ese espacio. Y hay espacio, está en el Mind and Life Institute, mucho más cercano en realidad como a las ciencias biológicas y esta combinación de meditación, neurofisiología y esas cosas, ¿no? Y entonces hay de todo, ¿no? Es decir, hay entonces, depende, si hay universidades donde tener espacios religiosos o espirituales está particularmente bien visto y eso se hace. Si, por ejemplo, en México, el Ibero es un espacio muy, muy abierto a todo tipo de prácticas científicas y espirituales, entonces ellos son de veras abiertos y tienen de todo. Las universidades públicas en México son laicas por la Constitución. Y entonces uno puede tener experiencias espirituales pero no religiosas ahí. Entonces, pero a mí me queda muy bien porque yo digo de mí mismo las palabras que a mí me acomodan, que tengo una práctica espiritual, no una práctica religiosa, porque a mí las palabras así me resultan más cómodas. Sí. Gracias. Jorge, contar y medir. Y contar y medir lo que no conocemos. Desde hace 20.000 años o quizá más, el hombre mide el tiempo. Y en esos enormes periodos de tiempo seguimos sin saber qué es. Desde la mecánica cuántica se ha hecho algún avance para intentar entender realmente qué es el tiempo. Sí y no. Es decir, claramente, el tiempo es un concepto complicado. ¿Sí? En este momento, notablemente por las capacidades tecnológicas que tenemos, lo mejor que se puede medir son frecuencias, o sea, sistemas que vibran muy, muy establemente, ¿no? Es decir, esencialmente es la frecuencia de la luz, o sea, la luz, cada color que vemos está asociado a una frecuencia, es algo que vibra.
Y entonces eso es algo que se puede medir con una precisión exquisita, una parte en 1.000.000 de millones de millones, ¿sí? Y entonces, como de frecuencia, justo la duración entre dos, el intervalo es tiempo. Entonces, tiempo es lo mejor que podemos medir. Entonces, el tiempo se ha transformado en la práctica en casi la única cosa que medimos, porque distancia, el metro, es la distancia que recorre la luz en uno entre 300 millones de segundos, ¿sí? Entonces, metro es una cantidad derivada, es lo que viaja la luz en una unidad de tiempo muy específica, ¿sí? 3.3 nanosegundos, ¿sí? Y así hay un montón de unidades que se van derivando, y eso tiene que ver con una capacidad tecnológica, es decir, el hecho de que podemos medir la frecuencia de la luz con tanta precisión hace que prácticamente todas las otras cantidades se transforman en cantidades derivadas de eso, porque eso da una precisión enorme, ¿no? Y medir tiempo con gran precisión, eso tiene un valor, es decir, todos nosotros compramos tiempo de celular, por ejemplo, ¿sí? Y claro, cuando Telcel le vende a AT&T de Estados Unidos y dice, a ver, ¿cuántas llamadas hubo para allá y cuántas hay para acá? Esos son muchos millones de dólares que implican, entonces los dos están muy interesados en medir con mucha precisión cuánto tiempo aire se usó para un lado y para el otro y quién le debe a quién, ¿no? Entonces estas cosas, digamos, muchísimo de las medidas tienen que ver con el comercio, ¿no? Y entonces, por un lado, el tiempo en este momento se puede medir mejor que nunca en la historia, así, con una precisión increíblemente buena, ¿sí? Y por otro lado, de vuelta, esto está como esto que les decía, ¿no? Eso es un procedimiento, hay un procedimiento. Entonces uno puede decir, bueno, tiempo es lo que mido con el reloj, ¿sí? Pero claro, ese es el argumento popular, porque ¿quién es un reloj? Es el aparato que se usa para medir el tiempo, ¿no? Entonces uno va al diccionario y entonces tiempo te lleva a reloj, reloj te lleva a tiempo, y está bien, digamos. Y de vuelta, como muchas otras cosas, para los usos prácticos eso es suficiente, ¿sí? Ahora, si uno se pregunta, está complicado, porque además tiempo no es absoluto, sabemos que el tiempo y el espacio se mezclan, que a velocidades grandes el tiempo fluye de otra manera, que cerca de objetos muy masivos como estrellas de neutrones o agujeros negros que sí se detectan en las galaxias, el tiempo fluye de otra manera, ¿sí? Y entonces hay montones de preguntas, ¿sí? Que están abiertas, ¿sí? O sea, toda esta imagen de que uno dice, bueno, es que el universo empezó hace 13.700 millones de años según el modelo cosmológico actual, ¿sí? ¿Qué quiere decir que empezó? ¿Sí? Porque el tiempo y el espacio están asociados. Entonces, si toda la materia estaba concentrada en un punto, no había tiempo antes, no hay un antes, pero ¿cómo no va a haber un antes? Entonces, a ver, no entendemos, o sea, es decir, literalmente, o sea, si ustedes preguntan el discurso, lo que se dice en los videos en la televisión, lo que se enseña es el universo empezó con la gran explosión, el Big Bang, hace 13.700 millones de años, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Y entonces se complica, ¿sí? Y hay gente que dice, no, quizás espacio y tiempo no son los conceptos fundamentales, hay otros, ¿no? Entonces habrá toda la parte de la información, quizás lo único que importa son los bits de información, ¿sí? Bueno, y eso es un cambio de paradigma, explica algo, solamente me mueve el problema de un lugar a otro, ¿sí? Hasta ahí llego yo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo la fortuna de que al rato nos vamos a ir a comer. Puedo hacer todas las demás preguntas que tengo en la cabeza. Puedo tener un rato para hacerlas. Pero bueno, divertidísimo escucharte, Jorge. En psicología y también en psiquiatría, el tema de la confiabilidad y validez es muy interesante, ¿no? La gente puede estar
tenemos que estar muy de acuerdo en que estamos diagnosticando a alguien como obsesivo compulsivo, aunque no sepamos qué es eso. Pero todos lo hacemos igual, ¿no? Entonces es muy confiable, aunque no sabemos bien qué estamos midiendo. Y es lo que acabas de decir, de que medimos muy bien el tiempo, aunque no sabemos bien qué es, pero lo medimos muy bien, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera sería, o más bien invitaciones a ver tus ideas al respecto, es esto de que podemos medir bien algo sin saber todavía qué es. Yo a veces me he preguntado si tiene que ver con que estamos haciendo todas estas operaciones tan sofisticadas con un cerebro relativamente nuevo, con ciertas limitaciones y que, pues, en teoría fue seleccionado para funcionar en un contexto específico. Y qué tanto estamos viendo las limitaciones también, pues, de un sistema que lo estamos llevando le estamos pidiendo cosas que puede hacer, como calcular la edad del universo, pero que pues, básicamente es muy reciente. O sea, antes se dedicaba a calcular otras cosas y su función era permitir a un organismo desenvolverse en un determinado entorno, ¿no? Entonces, este brinco de los límites del conocimiento me gustaría ver si nos puedes decir algo al respecto. Y la segunda es que, aquí con mi maestra Emma, hemos tenido una plática bien interesante en donde yo le preguntaba qué tanto estos principios o lo que sabemos de física crean las condiciones para que haya una química específica que no es que sea inevitable, pero que últimamente hace posible la emergencia de la vida. O sea, que desde la física, ¿cómo vemos estos principios o lo que sabemos, porque ya sabemos que no son certezas, pero si poniéndolo en una frase, qué tan inevitable o qué hace la física, o desde la física, cómo se ve esta emergencia de la vida, o sea, en términos de fuerzas, de los elementos más básicos con los que contamos, ¿cómo la vida responde a leyes físicas? O sea, es por la gravedad de estas fuerzas que hablas, que se organizan las cosas y entonces se ensamblan las moléculas de tal forma y cuando últimamente se organizan y tenemos vida. O sea, ¿hay algo que nos puedas platicar al respecto? Bueno, la primera parte me evoca algo que leí hace poco de Chomsky, que me parece un pensador que realmente trata de ir así en el espíritu de ustedes afuera de la caja. Y él decía, a ver, dice, los seres